Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por nada, hacerte un espacio para tener esta charla con nosotros, con el equipo del Humo. Un poco, ya te lo dije, ¿no? Pero te sigo hace mucho tiempo, desde tus tiempos en Klarna y bueno, para mí es súper interesante vengo también siguiendo lo que están haciendo con Omnia, con un producto súper interesante, con un canal muy incipiente. Así que, bueno, si querés, Daniel, contarnos un poco sobre cómo surge esta idea, cómo surge Omnia y, bueno, cuál es su solución, qué están resolviendo hoy. Fenómeno. Oye, muchas gracias por invitarme, muchas ganas de hablar con vosotros. Eh, pues mira, Omnia surge, justo fue una transición natural de Klarna a Omnia, porque eh, yo cuando en mi última etapa en Klarna estaba trabajando como director general en España y Portugal. Y cuando lanzó OpenAI ChatGPT, yo como buen fricazo que soy de cosas tecnológicas, pues era el primero que estaba ahí todos los días. Y hizo una transición muy, muy rápida a casi dejar de usar Google, ¿no? Y a preguntar casi todas las preguntas que hacía ChatGPT y así, ¿no? Y, y un día estaba trabajando y pensé, ostras, si yo estoy haciendo esto y estoy buscando productos en GPT, viajes en ChatGPT, etcétera, digo, seguro que mis clientes, los CMOs, los Chief Digital Officers de los retailers que trabajaban con Klarna, digo, seguro que hay muchos que están empezando a hacer esto también, ¿no? Porque al final son también perfiles muy digitales. Y mi primera reacción fue ponerme a solucionar eso dentro de Klarna. Y de hecho me acuerdo que hice una propuesta incluso internamente de, oye, todas las formas que yo veía de cómo podías influenciar un LLM en su momento, que además era más sencillo que ahora. Y un día me hizo un poco clic y pensé, a ver, esto está bien resolverlo para Klarna, pero no es un problema de Klarna, o sea, es un problema que va a tener toda la industria, cualquiera que necesite ser encontrable, que es básicamente cualquier marca del mundo, va a tener este problema. Y ahí fue como un poco el clic cuando dije, vale, tengo que salir de Klarna y tengo que montar Omnia para solucionar este problema. Y nada, realmente el problema que solucionamos es ese, es ayudar a las marcas a que sean visibles, o más visibles, mejor dicho, en plataformas de IA como ChatGPT, Perplexity y ahora también en Google AI Overviews, Google AI Mode. Porque claro, esto ha cambiado mucho, ¿no? Hace unos meses el principal challenge que a mí la gente me hacía es como, sí, esto está muy guay, optimizar ChatGPT, pero al final ChatGPT es el 1% del tráfico de Google, etcétera. Pero claro, ahora ya desde que Google ha metido el AI Overview, que ocupa el 70% del real estate de la página de resultados de Google, ha cambiado la película muchísimo. Y nada, realmente lo que ofrecemos es eso, una plataforma que ahora si quieres podemos ver en detalle cómo funciona, pero a grandes rasgos lo que hace es te enseñamos cuáles son los prompts que la gente busca en tu categoría, los monitorizamos por ti, vemos dónde la IA coge información y en base a eso te damos recomendaciones de qué acciones tienes que tomar e incluso hay algunas acciones que ya las estamos empezando a tomar por ti para automatizar todo el ciclo por ti para que tu marca sea más visible. Genial, genial, Daniel. Y con respecto a esto, o sea, vamos a entrar un poco más en detalle en cómo hacen eso, ¿no? Pero, ¿cómo, digamos, entiendo que con todos estos cambios también ha cambiado mucho el rol que tiene un website, digamos, ¿no? O sea, el website de una empresa quizás no está llevando el tráfico que llevaba antes, hoy quizás ya ChatGPT o Gemini te dan información sobre ese website sin necesidad de que uno entre. ¿Cuál es el rol en 2026 de un company website? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante. Sinceramente, la función es la misma, ¿no? O sea, la función es que tú tienes que en tu website, ¿no? Pues hacer marketing de tu producto, de tu servicio, ¿no? Para que el usuario pueda acceder a él de forma digital, ¿no? Es básicamente para lo que vale un website. ¿Cuál es la principal diferencia ahora? Que aparte de la gente que va a visitar tu website, tienes otro visitante nuevo
que es como una especie, yo lo pienso siempre como un intérprete o como un traductor, ¿no? Tienes a alguien en medio que va a tu site, lo entiende, en función de cómo de bien se lo explicas a él para que él lo entienda, y luego él, cuando lo considere interesante, pues se lo muestra al usuario final, ¿no? A su forma. Y hay un tema muy interesante que poca gente piensa en esto así, pero que yo creo que es la forma correcta de pensarlo, y es que hasta hace poco como que las marcas tenían el control total de cómo se habla de su marca cuando estaban en su website, por lo menos, ¿no? Pero ahora ese control lo han perdido porque cuando ChatGPT o Perplexity o Google AI Mode o Overviews habla de tu marca al usuario, coge información de tu website, pero también coge información de otros sites, ¿no? De blogs de third parties, de la prensa, de publicaciones de cualquier tipo, de Wikipedia, de Reddit, etcétera, y condensa un poco toda esa información, ve lo que le gusta más de cada sitio y pone algo enfrente del usuario, que es lo que el usuario va a percibir de tu marca, ¿no? Entonces, ahora la información está un poquito más fragmentada y es un poco más reto que antes el cómo esa información se le va a acabar presentando al usuario. Claro, o sea, es una lógica nueva y desafío nuevo para los equipos de marketing empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Y qué, o sea, digamos, teniendo en cuenta también el trabajo de los equipos de marketing que quizás vienen acostumbrados a años de SEO, de optimización en SEO, con toda la lógica que eso incluye y es algo súper técnico y específico, ¿cuáles dirías, Daniel, que son las similitudes con ese modelo de SEO tradicional? ¿Cuáles son quizás las diferencias principales y quizás oportunidades que se abren al ser un canal nuevo que está creciendo? Y bueno, ¿cuáles son esas oportunidades dentro de este nuevo canal, digamos? Pues mira, voy a empezar por las similitudes. Hay una similitud, hay una cosa muy interesante que es que todavía no sé cómo llamarlos. A veces los llamo AI Engines, plataformas de AI, pero bueno, la aplicación de ChatGPT, Perplexity, ¿no? Porque tampoco me gusta llamarlos LLMs porque son mucho más que el LLM, ¿no? Y aquí es donde voy, ¿no? El LLM al principio empezó siendo un LLM al que tú hacías un query y tenía un application layer muy fino. Es decir, tú preguntabas a ChatGPT algo y esto le pasaba la query al LLM, el LLM lo procesaba y te daba algo, ¿no? Eso pasaba hace un año y pico. De hecho, no sé si os acordáis que tú preguntabas a ChatGPT, oye, ¿qué me recomienda? ¿Qué restaurante me recomiendas para ir a comer? Y te decía, pues mira, vas a ver la información que tengo hasta mayo de 2022, no sé qué, porque no tenía información sobre real time, ¿no? Pero eso cambió, ¿no? Porque le dieron acceso al LLM a Internet, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí se hace una operación que se llama RAG, que es Retrieval Augmented Generation, ¿no? Tú cuando preguntas a ChatGPT cuál es el mejor restaurante para ir a cenar en París, ChatGPT va a hacer una búsqueda online. Y esa búsqueda online, lo cierto es que la forma más eficiente de hacerla todavía es con un search engine, ¿vale? Un search engine tipo Google o tipo Bing o el que sea. Entonces, quieras o no, el resultado el resultado que te va a dar el LLM está condicionado por esta búsqueda que el propio ChatGPT o Perplexity van a hacer en este search engine. Entonces, el SEO sigue siendo relevante en tanto en cuanto primero te tienen que encontrar o estos LLMs van a usar el search engine para encontrar una respuesta. Lo que es un poco distinto en este sentido hay varias cosas. La primera es que hasta hace muy poco tiempo lo que había que hacer era estar en el top 5 o top 7 de los principales resultados de Google, ¿no? Porque, bueno, había una como por así decirlo, como un declive en performance de visitas conforme cada escalón ibas bajando, ¿no? Pero ahora ChatGPT no solamente coge el top 5 o top 7 top de resultados de Google, coge muchísimos resultados más y va a cosas mucho más finas, ¿no? Entonces ya no es tan importante optimizar para estar en el top del resultado como lo era antes, ¿no? Otra diferencia bastante grande que yo noto y
y que además me parece una oportunidad, una muy buena noticia para marcas más pequeñas, para los que intentan competir con las grandes marcas que están muy bien posicionadas, es que em, el, el SEO tradicional, en el SEO tradicional era muy difícil competir con empresas grandes, siendo tú una empresa pequeña. Y esto sobre todo se debe a que las keywords que se buscan en Google son mucho más cortas. O sea, cuando tú haces una conversación con Google y buscas algo, por ejemplo, zapatillas para correr una maratón, ¿no? Si tú buscabas zapatillas para correr una maratón, no sé, hombre, esto ya era un keyword bastante long tail, que le llamaban, ¿no? Como bastante extenso. Y claro, entonces ahí ya tenías que ahí competía todo el mundo, ¿no? Pues Sí. competías con Nike. Si tú has lanzado una marca de zapatillas veganas para que correr maratones, pues tenías que competir con Nike en zapatillas de correr una maratón, ¿no? Una cosa que cambió bastante con el Geo. Geo es como se llama como esto de optimizar en la visibilidad en IA. Una cosa que cambió fue que la gente tiene conversaciones mucho más extensas con la IA, ¿no? Y una conversación de ese tipo podría ser algo del estilo a me quiero comprar unas zapatillas para correr una maratón, ¿cuál me recomiendas? ChatGPT te recomienda algo y tú luego vas y dices, ah, no, pero mira, yo es que no me gusta la crueldad animal y quiero comprar unas zapatillas veganas. Entonces el prompt se transforma en mejores zapatillas para correr una maratón para una persona vegana. Y además, seguramente ChatGPT tenga memoria sobre ti y sepa que eres una mujer de 28 años que vives en Austria. Entonces, los prompts acaban siendo mucho más largos, mucho más long tail. Y entonces hay una verdadera oportunidad para las empresas un poquito más de nicho de competir creando contenido que vaya a hacer un addressing de esa necesidad con Nike, ¿no? Porque Nike no puede estar creando contenido de absolutamente todo, ¿no? Entonces esa es una oportunidad muy gorda y es una diferencia fundamental entre el SEO y el GEO. De hecho, eh, empresas así, o sea, gente muy relevante del SEO casi no recomendaba a startups, scale-ups, no centrarse en SEO hasta después de una series B, que es cuando, bueno, a lo mejor Bien. cuando levantas pues 20, 30 millones de euros y ya tienes un equipo de, yo que sé, 20, 30 personas, no recomendaban casi enfocarse en SEO hasta entonces, y ahora esto con Geo ha cambiado, porque desde tener un equipo muy pequeñito, si creas contenido más nicho, puedes empezar a ganar visibilidad. Y yo diría que estos son así dos de las cosas de las diferencias más importantes. Sí. Y ahí, para entender bien cómo es que trabajan estos LLMs, al momento de recomendar una empresa, ¿no? De posicionarlos en el primer ranking, ¿qué es lo que más influye? Por ejemplo, que el contenido de su propio sitio, este posicionamiento que estamos hablando que deben seguir trabajando, que estén citados en otros sitios. ¿Cómo se toman esos criterios para mencionarlos? Pues mira, sigue. O sea, las cosas más importantes son. En general es cuál es la autoridad de un dominio que habla sobre algo, o sea, cuál es la relevancia y que tiene ese dominio en Internet. Y luego también un poco, por así decirlo, curada, como curated en inglés, por los que hacen el propio modelo, porque aquí hay dos cosas, que hay gente que le está diciendo al modelo de ChatGPT, oye, confía más en Reddit. ¿Por qué? Porque sabemos que es un sitio que está donde hay una política muy estricta de que no haya spam, etcétera, etcétera. Entonces es un sitio que confiamos. Pero también hay acuerdos comerciales. En España, por ejemplo, pues ChatGPT tenía un acuerdo con el grupo Prisa, entonces ves a el país sobre representado contra otros medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces es una mezcla entre autoridad de dominio y además como un poco de curated, de cómo de importante le han dicho al modelo que sean las cosas, ¿no? Pero eso es una cosa importante. La segunda cosa importante es cómo de, cómo de relevante es la información de la que tú estás hablando para el prompt que tú estás haciendo. Es decir, si mi prompt es mejores zapatillas para correr, veganas, para chicas de menos de 30 años, pues yo tengo un artículo hablando justamente de esa temática, y donde el título de ese artículo tiene ese formato y donde hablo en general de esa cosa,
pues tengo una opción mucho más fuerte de salir recomendado o de que se use ese artículo como un citation que otro artículo que habla de algo más genérico, como zapatillas de correr simplemente. Y luego hay un tercer elemento, y es que hay unos ciertos patrones en las estructuras de cómo está estructurada valga la redundancia, cómo está estructurada la información, que le gustan más a los LLMs. Por ejemplo, no sé si habéis visto que hay muchísima importancia de artículos que tienen un estilo de listas, ¿no? Que son como los que se conocen como listicles, ¿no? La IA los usa muchísimo. O, por ejemplo, hay también unos artículos que funcionan muy bien, son los que incluyen FAQs, ¿no? Preguntas y respuestas sobre un problema dado. Entonces hay una serie de patrones que a la IA o al LLM le gusta mucho, y si sigues esos patrones tienes una probabilidad más alta de que la IA le guste ese contenido y lo use lo use para dar una recomendación. Entonces eso, resumiendo tres, la autoridad de dominio, cómo de relacionado está tu contenido con el prompt, y tercero, que cubras bien la estructura o que entiendas la estructura que está favoreciendo los LLMs. Y Natalie, por acabar la respuesta, es una pregunta que me la hacen muchísimos clientes de, oye, vale, y esto, vale, pero ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos a hacer? Y la verdad es que acaba dependiendo bastante de cada prompt que tú quieras optimizar. Por eso, una cosa que hacemos en Omnia, en vez de darte consejos el día 1 cuando empiezas a trabajar con nosotros, es decirte, oye, vamos a monitorizar bien los prompts los que tú quieres optimizar, ¿vale? O sea, si eres Nike, dices, oye, quiero optimizar el prompt de mejores zapatillas para correr una maratón para estudiantes. Vale, fenómeno. Vamos a monitorizar ese prompt y vamos a ver realmente cuáles son las fuentes a las que la IA accede con más frecuencia. Porque de repente igual vemos que la mejor fuente son blogs de Nike, de Adidas y de sus competidores. Y entonces el esfuerzo debería estar sobre todo en crear contenido en tu blog. Pero a lo mejor averiguas que Nike está accediendo a un marketplace o a un retailer que vende zapatillas de Nike y de otros competidores y está viendo comparativas de zapatillas ahí. Entonces, realmente la forma más efectiva es monitorizar eso, ver cuáles son las fuentes de las que se bebe con más frecuencia y optimizar para esas, más que tener como una receta infalible que siempre funcione. Respecto a esto, es algo muy nuevo para los equipos de marketing, entender, digamos, esta lógica y todo. Cuando tenés reuniones con empresas que están buscando una solución como Omnia, ¿cuál es, o que incluso implementan Omnia, cuál ves que es lo que están intentando hacer si no tienen una solución como Omnia? ¿Y cuáles son los principales errores que cometen queriendo aumentar la visibilidad de su sitio? ¿En qué no están viendo? Yo creo que el problema número uno es que hay un montonazo de ruido en redes sociales, en LinkedIn, en X, etcétera, de gente dando como recetas mágicas de, oye, las 4 cosas que tienes que hacer para mejorar tu visibilidad en ChatGPT, ¿no? Y algunas de esas son verdad. Algunas de esas son verdad, pero funcionan para otros nichos, y algunas de esas literalmente son mentira y son bulos que se han creado, ¿no? Entonces, yo creo que algo que vemos con bastante frecuencia es gente que viene y que nos ha dicho, oye, hemos probado esto y esto y tampoco hemos visto muy buenos resultados. Y eso es un problema. Otro problema que vemos es gente que sigue trabajando un poco con la idea de trabajar a ciegas, ¿no? Decir, bueno, yo creo que para ChatGPT puede ser relevante que haga estas cosas, pero que las hace un poco sin ninguna evidencia de que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, a veces le funcionan cosas y a veces no, porque bueno, a veces dan con la tecla un poco de casualidad por hacer mucho volumen. Yo por eso creo que lo mejor es hacer como un poco de reverse engineering, ¿sabes? Oye, vamos a ver cuál es la realidad de las cosas que están funcionando y vamos a enfocar los esfuerzos en esos sitios a los que la IA está accediendo y en seguir esos patrones que la IA sigue. Yo creo que esa es la forma más correcta, o sea, no la más correcta, pero sí la más eficaz de hacerlo para
bueno, para atinar tus recursos en lo que va a tener más impacto. Claro, y bueno, estás comentando algo importante, Daniel, con respecto al tema de tener métricas para saber, o sea, dijiste recién, muchas marcas están a ciegas. ¿Cómo hoy lo resuelven con Omnia para quizás que una empresa pueda no solo ver cómo está hoy, sino ver esa evolución de que efectivamente va haciendo cambios, va siguiendo sugerencias que ustedes van dando, y cómo puede visualizar estamos rankeando mejor, estamos mejor posicionados, cómo tienen esas métricas y cuáles son? Sí, pues mira, te voy a contar un poco como paso a paso cómo solucionar este problema Omnia, ¿vale? Tú cuando te metes a Omnia por primera vez, tú básicamente lo que metes es tu URL como marca. Metes tu marca y entonces identificamos quién eres, ¿no? Por seguir con el ejemplo de Nike, tú metes Nike.com, entonces nosotros averiguamos pues, que haces zapatilla, que vendes ropa deportiva, etc. Lo primero que hacemos es ayudarte a entender cuáles son los prompts que la gente busca con más frecuencia en relación a tu categoría, ¿vale? Del estilo pues, quiero comprar unas zapatillas de correr para una maratón, ¿no? Lo que te decía. Entonces te ayudamos a identificar muchos prompts. Y te ayudamos también a que decidas con Omnia en cuáles te quieres enfocar, ¿vale? Porque, como te decía antes, si eres una startup de zapatillas, no te deberías estar enfocando en optimizar cuáles son las mejores zapatillas de correr. Te deberías estar optimizando en tu nicho, ¿no? En cuáles son las mejores zapatillas de correr veganas para estudiantes, como decía antes, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Una vez que tienes los prompts identificados que quieres hacer, lo que hacemos con Omnia es monitorizarlos todos los días. Es decir, si yo quiero optimizar el prompt mejores zapatillas para correr una maratón veganas, lo que va a hacer Omnia por ti es que todos los días vamos a crear unos agentes que se van a meter en ChatGPT, en Perplexity, en Google Overviews, etcétera, en el país que tú quieras. Si lo quieres optimizar en Argentina, pues creamos un agente que se conecta en Argentina a ChatGPT y hace la pregunta. Esto ocurre todos los días. Hacemos esta pregunta todos los días. Y lo que hacemos es leer las respuestas. Y en las respuestas ChatGPT nos va a decir, pues mira, las mejores zapatillas para correr una maratón son las Brooks, no sé qué, las Hoka, no sé cuántos, las Adidas, no sé qué. Y con esa información te vamos a hacer un ranking temporal que te enseñe cada día cuántas veces se ha mencionado tu marca y cuántas veces se ha mencionado la marca de los competidores, ¿vale? Eso te va a valer para saber si a lo largo del tiempo vas mejorando, vas subiendo o vas bajando y cómo se comportan tus competidores. Y luego pero claro, con eso no puedes hacer nada, con eso solo sabes si vas mejor o vas peor, pero no tienes info para saber qué hacer. La parte interesante es lo que os decía antes, ¿no? Lo que también vemos es dónde está accediendo la IA, a qué fuentes, que la jerga se llaman citations, a qué citations está accediendo la IA para dar esa recomendación y te las listamos. Entonces te decimos, oye, en los últimos 20 días que nos hemos metido a monitorizar este prompt, el 15% de las veces la IA ha ido a este blog que se llama runrepeat.com, mejores zapatillas para correr una maratón, ¿no? ¿Y por qué eso es muy importante? Porque le estamos diciendo a Nike, oye, la IA está viniendo aquí un 15% de las veces. Si consigues aparecer en este artículo de una forma prominente, te vas a asegurar que cuando la IA vaya aquí, va a encontrar Nike y entonces le va a recomendar eso al usuario. Y otra cosa muy interesante es que también podemos decirle a la IA, al usuario, oye, por cierto, y esto mola mucho porque tenemos un framework de agentes que hace esto por ti. Nos hemos leído las 30 mejores citations, las 30 citations a las que la IA ha accedido con más frecuencia y hemos encontrado todos estos patrones. Por ejemplo, hemos encontrado que un 70% de los artículos son listas. Oye, ¿por qué no consideras hacer una lista en tu blog? Y hacer una lista con tus zapatillas o incluso hacer una lista con tu competencia si eres valiente. Hemos visto que en el 40% de los casos el título tiene este formato. Las mejores zapatillas de correr. Pues ¿por qué no creaste ese título? Que se ve que a la IA le está gustando. Entonces, el paso que hemos dado ahora es que tenemos estos agentes analizando todos los citations por ti para ahorrarte a ti ese trabajo, que lo podrías hacer tú manualmente, pero te llevaría un montón de horas. Y te decimos, oye, tienes que hacer estos pasos. Y ahora justo, esto os lo digo un poco en primicia, pero justo lo que vamos a lanzar siguiente es un botón de creación de contenido para que en base a todos estos insights que ya te vamos dando, te generemos un artículo o unas instrucciones del artículo que te digan, oye,
el artículo, el título tiene que ser este, tiene que tener estos keywords, la primera sección debe hacer una intro a las zapatillas de correr maratones veganas y por qué son importantes, después debes incluir una FAQ, luego tienes que incluir reviews de los clientes, lo que sea que vemos en los patrones que mejor funcionan. Y eso, y que con un par de clics puedas tener un artículo final que te lo haya hecho Omnia con los mejores patrones que hemos encontrado, ¿no? Entonces ahí te vas a garantizar lo que os decía antes, que vas a hablar del contenido relevante que está buscando la IA y vas a usar los patrones que a la IA le gustan. Y ya lo único que te queda es tener una buena autoridad de dominio, que si la tienes fenomenal, si eres más nicho, pero estás compitiendo por un plom más nicho, pues no hace falta que tengas una autoridad brutal. Y luego también siempre puedes llevar ese contenido a un third party que sí que lo tenga, a una web de terceros y que te lo publiques ahí. Eso es un poco la secret sauce. Muy bueno, muy bueno. Y genial Muy lo de interesante. eso, poder crear contenido directamente desde Omnia. Eso me parece muy, muy interesante. Y nada, ahí, y perdona, Marco, y lo que me preguntabas, que te he contado todo y no te he respondido. ¿Cómo monitorizamos eso? Pues con eso que te he dicho, como vamos preguntando todos los días y identificando qué marcas qué marcas van saliendo, con eso te hacemos un ranking de Share of Voice. Share of Voice es básicamente cuántas veces se ha mencionado tu marca versus el número total de menciones que tienen otras marcas de tu competencia. Y entonces tú ahí puedes ver pues que la semana pasada tenías un 15% de Share of Voice y la semana siguiente, después de haber creado varios artículos optimizados con IA, pues en vez de un 15 tienes un 17 y la semana siguiente un 20 y vas viendo esa trayectoria ascendente si estás haciendo las cosas bien. eso, Daniel, normalmente cuando alguien empieza a usar Omnia, o sea, ¿qué tiempo hay de empezar a crear contenido y seguir esas recomendaciones hasta que uno empieza a ver resultados, ¿no? Es algo que uno genera el nuevo artículo y de repente está un poco mejor, o le lleva un tiempo a los LLMs a entender de que hay un nuevo contenido. ¿Es instantáneo o se toma su tiempo, digamos? Es bastante rápido porque, como te decía antes, los LLMs tienen esta capa de RAG, entonces acceden a contenido de Internet. Entonces, realmente, en cuanto tu contenido está publicado e indexado, que eso suele tardar unos 7 días más o menos, ya empieza a ser accesible para ChatGPT, Perplexity y demás, estas plataformas, y entonces ya lo empiezan a encontrar y si encuentran tu marca ahí, ya lo empiezan a sacar. Entonces los resultados se ven bastante rápido. Y otra cosa muy buena que hay ahora es que como hay muy poca gente que entiende bien cómo optimizar estas cosas, el que empieza a trabajar esto bien. O sea, nosotros tenemos casos de éxito de clientes que se han subido un 30% la visibilidad en un mes y medio después de empezar a trabajar con nosotros. Entonces, es un poco es como cuando empezó Internet, que el que empezaba a hacer anuncios en Internet se forraba porque los anuncios eran baratos y nadie sabía hacerlos bien. Y luego poco a poco se va perdiendo ese edge, ¿no?, que tienen los early adopters. Tremendo, tremendo. Claro, Daniel, sí, estamos en un momento clave también, ¿no? Como para poder empezar a hacer todo esto que es súper interesante, innovador. Y un poco, quizás haciendo futurología, pero de acá a 5 años, ¿qué es lo que pensás que va a estar pasando con el search? Jo, yo odio ser Nostradamus porque además me da fatal. Creo que es hiperambicioso pensar qué va a pasar dentro de 5 años, porque no te sabría decir ni qué va a pasar dentro de 3 meses. Pero, bueno, una cosa que ya ha pasado, que yo sí que venía diciendo que tenía que pasar tarde o temprano, es el tema de que muchas de estas plataformas como ChatGPT están empezando a meter anuncios. De hecho, ChatGPT ya lo anunció. Que esto era un poco, yo creo que un poco obvio porque el coste de operar un LLM desde el punto de vista energético y el coste de operar search engines es súper alto. Igual que Google no sería rentable operarlo sin ads, era evidente que ChatGPT no puede ser un negocio que tú que sea rentable solamente con suscriptores de pago. De hecho, los suscriptores de pago que pagan $20 al mes, casi todos pierden dinero con ellos. Entonces, parecía un poco evidente que iba a pasar tarde o temprano
y han aguantado mucho porque tienen mucho capital venture, mucho venture capital money detrás, ¿no? Y han aguantado, ¿no? Pero yo creo que eso va a pasar y vamos a ver pues anuncios y otros modelos de negocio que van a ir saliendo de ahí. Pero a 5 años, y una cosa que sí que creo que es pues, bastante probable que pase es que mucha gente va a empezar a usar herramientas como Omnia o cosas parecidas para crear su propio contenido que esté optimizado para IA. Entonces los primeros que lo hagan pues van a tener una ventaja momentánea, ¿no? Eh, yo creo que a largo plazo pues más y más gente lo va a ir usando y al final vas a tener una mezcla entre personas creando contenido, pero asistidas por agentes, contenido 100% generados con agentes, que es leído por agentes, que eso es un poco difícil saber cómo va a acabar, ¿no? Seguramente mi pronóstico es que las personas que sean capaces de usar herramientas como Omnia, que yo sinceramente nunca la veo como una herramienta que vaya a funcionar 100% autónoma, ¿no? Yo creo que donde esto es powerful realmente es cuando tienes a una persona creativa que entiende muy bien su negocio, que sabe qué palancas tiene que tocar, que sabe a qué USPs de su producto tiene que hablar, a qué usuario tiene que hablar. Y yo creo que cuando haces eso, una persona que usa Omnia, pues aumenta su productividad por 10x, ¿no? Porque hay mucha tarea repetitiva de análisis que hace por ti. Pero creo que si esto pasa de forma global y todo el mundo empieza a hacer esto, vamos a tener una barbaridad de contenido casi inabarcable, en el que yo creo que los humanos no va a tener casi sentido que leamos ese contenido, sino que nos lo filtren nuestros propios agentes. Y entonces ahí el tema va a ser cómo te diferencias, ¿no? Y cómo haces contenido que sea radicalmente distinto que una máquina no pueda necesariamente hacer por ti, ¿no? Yo creo que hacia ahí es hacia donde va la cosa. Veremos si los LLMs empiezan a premiar mucho más el contenido hecho por humanos, pero es un poco un tema difícil porque ¿por qué vas a premiar un contenido por humanos simplemente por ser de humanos si es peor? Esa de hecho, Marcos, otra de las grandes misconceptions que hay del contenido generado por IA, que a mí me preguntan mucho con esto del geo, que me dicen, ya, pero es que en Google penalizan el contenido que se genera por IA. Es como, no, en Google penalizan el mal contenido, pero no el que está hecho con IA. ¿Qué pasa? Que hay mucho contenido hecho con IA que es una mierda. Entonces la gente se piensa que, claro, que si tú vas a ChatGPT y le dices, oye, genérame un contenido sobre no sé qué, y le das un prompt así, se piensan que te van a hacer un contenido fenómeno y en realidad es un contenido bastante malo. Y esa es otra de las misconcepciones que hay de, no, yo no quiero usar contenido generado por IA porque no funciona. Es como, no, el malo, el que está hecho sin ninguna estructura y sin ninguna metodología no funciona, pero el contenido bien hecho aunque sea asistido por IA, tiene bastante buen performance. Total. Al final es una herramienta y el éxito o la eficiencia en el uso también está por quien hace el prompt y quien lo usa y quien tiene ese filtro de criterio de si esto tiene sentido o no. O sea, en esto que decías de que quizás Omnia es un copilot, digamos, para un equipo de marketing, pero no lo va a reemplazar al 100%, sino que esa capa de criterio y de conocimiento del negocio siempre va a estar, o por lo menos en estos próximos corto plazo, digamos, ¿no? Exactamente. Daniel, tengo dos preguntas para también ir cerrando. Una que no hablamos es, ¿cuál es el rol de las redes sociales con todo esto? Digamos, también lo que digamos, muchas marcas están invirtiendo muchísimo en contenido orgánico en distintas plataformas. ¿Eso qué influencia tiene en los AI engines para poder tomar ese contenido? Pues lo que os decía antes, varía bastante de lo que estés monitorizando. Pero hay para muchas marcas que el peso es súper, súper grande. Yo veo que se usa como fuente con mucha frecuencia, por ejemplo, LinkedIn. Veo que se usa como fuente con frecuencia Instagram. YouTube
no sé si lo considera red social o no, pero YouTube se usa muchísimo, sobre todo por Perplexity. Entonces, Reddit, si lo considera red social, también se usa un montón. Entonces, la verdad es que hay muchísima influencia de redes sociales en las fuentes que usa la IA. Lo que sí que es cierto es lo que te decía antes, que dependiendo del prompt se usan unas u otras. Es decir, yo tengo marcas que me venían diciendo, llevamos 3 o 4 meses trabajando Reddit porque Reddit es lo mejor para salir en IA. Y luego empezamos a monitorizar su marca y Reddit nunca salía como una fuente. Es como, pues oye, a lo mejor Reddit es muy interesante para, yo qué sé, para otro tipo de prompts, pero para los que tú estás optimizando a lo mejor no lo es. Pero bueno, en general sí que tienen un peso bastante grande y se usa mucho. Hay otra cosa que la gente también anda muy obsesionada. De hecho, antes estaba hablando con un cliente que me estaba diciendo, oye, tenemos que crear contenido en los típicos comparadores de opiniones de tipo Trustpilot o G2 y esto. Y le estaba enseñando, digo, mira, fíjate que en la mayoría de tus prompts nunca salen. Si metemos prompts que sean más, lo que nosotros llamamos branded prompts, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opiniones tiene, yo qué sé, Aerolíneas Argentinas como aerolínea para volar de Buenos Aires a Los Ángeles? Pues si haces un prompt de ese estilo, que habrá mucha gente preguntándolo, ahí seguro que va a ir a Trustpilot, a G2, a sitios de este estilo a buscar información. Pero si haces otro tipo de prompts, por ejemplo, ¿cuál es la mejor aerolínea para, yo qué sé, cuál es la aerolínea con mejor política de equipaje? Pues a lo mejor va a G2 y a Trustpilot, pero seguramente no. Entonces, lo que os digo, es que depende muchísimo de lo que quieras, de los prompts que quieras optimizar. Claro, al final es genial porque ustedes lo que le están dando quizás a los equipos de marketing es esa visibilidad que antes no tenían y tenían que, hacer contenido a lo bruto, mucha cantidad en todos los lugares posibles para rezar de que eso en algún momento el AI Engine lo tome y te recomiende, digamos, pero es todo un trabajo de adivinar, digamos, ¿no? Entonces, exactamente. Está buenísimo lo que están haciendo, Daniel. Y para ir cerrando, última pregunta, Daniel, digamos, si hoy en Omnia tenés ese rol, te lo pregunto, también pensando en un Head of Marketing, en un Head of Growth, en 2026, ¿por qué debería invertir tiempo y recursos en este canal, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Yo creo que lo primero es lo que os decía antes. Es un canal que, por una parte, hay muy poca gente que se lo esté optimizando bien. Porque lo que decías tú, Marco, es que la gente va un poco a lo loco, haciendo lo que probando muchas cosas y rezando los dedos, cruzando los dedos para que funcione. Y si realmente das con la tecla de cómo optimizarlo bien, tienes mucha ventaja de competidores. Luego hay un elemento muy importante y es que las tasas de conversión de la gente buscando en IA, que luego acaban convirtiendo a comprar un producto o a contratar un servicio, son unas 7 veces mayores que las tasas de conversión que hay en Google. O sea, que esto no se sabe muy bien por qué exactamente, pero mi hipótesis es que cuando tú hablas con la IA, tú tienes esta percepción mental de que la IA está haciendo un mogollón de trabajo por ti, ¿no? O sea, cuando yo pregunto a la IA, en plan, oye, ¿cuáles son las mejores zapatillas para correr una maratón? Y veo que la IA ha ido a leerse 20 artículos y después de eso me ha dicho, oye, cómprate estas. Pues en mi cabeza es como, hostia, tengo dos alternativas. ¿Me leo yo otros 20 artículos para tener una opinión mejor o me fío de esto que ya me lo han hecho por mí? Entonces como que ya tienes una información que en la que tú confías mucho y entonces las tasas de conversión son súper altas. Entonces creo que es un muy buen canal por eso, porque las métricas son muy buenas y a día de hoy es relativamente fácil el optimizarlo. Entonces yo por eso creo que, o sea, nosotros al final como empresa también trabajamos
varios canales de marketing y no solamente trabajamos geo, también hacemos otras cosas porque al final o sea, somos una empresa como cualquier otra. Pero lo bueno es que como sabemos bastante cómo funciona el tema del geo, podemos optimizarlo mucho y usamos Omnia para optimizar Omnia. ¿no? Y ahí nos está llegando mucho tráfico directamente de gente que nos encuentra en plataformas de IA. Genial, genial, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que súper interesante lo que están haciendo. Sí. Es un canal que es muy nuevo para mucha gente, que realmente, como decíamos recién, estamos ciegos a veces haciendo cosas porque sí o porque lo leí en LinkedIn y alguien, un gurú de AI me lo dijo, pero realmente nadie está midiendo y creo que hoy una solución como Omnia es como súper relevante para un equipo. Es una herramienta súper potente, así que nada, gracias por el tiempo y por toda esta información al final Sí. y bueno, muchas gracias Fenomenal. por todo. Muchísimas gracias, un placer escucharte también y muy claro también cómo explicas las cosas. No, me alegro, fue muy guay y además muy buenas preguntas, o sea que fue súper chulo.